En realidad este tema que vamos a tocar ahora, Gallego, que vos decías muy bien que tiene un costado hasta frívolo porque pasó en todos los programas de espectáculos, está enganchado con el tema que tocaron. Voy a contar dos cosas. Primero voy a contar las dos pericias médicas que se hicieron sobre Barbie Vélez y después voy a contar una cosa más importante aún. ¿Dónde recurrir cuando uno sufre una mujer violencia de género? Voy a dar dos teléfonos que atienden las 24 horas, dónde concurrir y cómo hacer la denuncia. Y voy a empezar con un dato. En este teléfono, que es el 144, en el 2015 hubo 300 llamados diarios de gente que pedía ayuda por violencia familiar, tanto sea sexual, psicológica, económica o también de sexual y en cuanto a agresiones. Vuelvo a Barbie Vélez. Recordamos que empezó el tema en el 30 de abril, donde tuvieron una discusión. Yo no pongo los hechos de qué pasó, digo la pericia médica. Ella concurre el 5 de mayo a la comisaría de la mujer de Pacheco, en el partido de Tigre, y ahí hay un médico, Guillermo Dassi, que le hace la primera revisación y le encuentra que tiene en el brazo izquierdo, él había puesto primero que era en el derecho, después hace una declaración el 9 de mayo y rectifica que se confundió, como uno lo mira de frente al paciente, había puesto que la lesión estaba en el brazo derecho, lo tenía en el brazo izquierdo, le encuentra hematomas múltiples, es diferente de equimosis, que son hematomas superficiales por ruptura de capilares, le encuentra en el cuello la presión de dedos, él habla de la región cervical, le encuentra que en el omóplato, en el hombro, tenía una lesión y tenía un chichón, un hematoma en la zona occipital en la nuca. Y describe que la persona, que es Barbie Vélez, confiesa que el 30 de abril ella es agarrada del brazo, tirada al piso, golpea contra un armario y un espejo y que con la otra mano esta persona le pegaba a la pared. Esta reacción violenta queda registrada en el cuerpo y tiene también lesiones en la pierna. Posteriormente, un perito de parte, el doctor Carmelo Napoli, le hace una revisación en cuanto a las fotos que tenía, que le encontraron de las lesiones, y describe que tenía en la zona occipital, esta es la cabeza, el occipital es este azul que estoy mostrando, un chichón, con lo cual tenía un hematoma por un golpe de la cabeza contra un objeto contundente. Ella dice que es contra un espejo. ¿Eso es típico de una caída, Doc? Cuando te de una caída, un golpe. Y la desproporción que hay, Barbie pesará entre 40 y 50 kilos, dice que era zamarreada, golpeada, sí. Y que por eso trastabilló y se cayó contra un armario que tenía un espejo, y ese es el chichón. Si es zamarreada, se entiende entonces también lo del brazo, ¿no? Se entiende que tengo moretón porque tener brazos tan finitos, tan chiquitos, cualquier presión puede ejercer eso. En el brazo hay múltiples hematomas de diferente color. Recuerdo que al principio un hematoma es cuando se rompe un vaso sanguíneo internamente, queda rojo, luego va virando al violeta y luego por la oxidación de la hemoglobina y la degradación de la hemoglobina pasa a verde, amarillento hasta que desaparece. Son lesiones leves, pero digo, la magnitud de las lesiones en el occipital, en el cuello, en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda, demuestra que hubo lesiones. ¿Por qué esto es importante? Porque mucha gente, mucha familia, muchos noviazgos lo toman como una cuestión que lo ocultan. Esto que ustedes hablaban recién con Gustavo, que muchas familias no denuncian esto. Y a veces esto empieza y el que le hace, salvo de este caso, le hace creer a la persona que lo incita a la violencia. Una de las frases más famosas es sacar lo peor de mí, con lo cual la víctima se siente culpable y no hace la denuncia. Si usted ve que alguien menor de 18 años sufre estas agresiones de cualquier tipo, el adulto, la escuela, el maestro, el familiar, el vecino, tiene la obligación legal de hacer la denuncia. Si la persona fuera mayor de 18 años, el que tiene que hacer la denuncia exclusivamente, no puede ir otra persona, es la persona que es víctima. ¿Cómo puedo hacer? Si vivo en Capital Federal, lo que tengo que hacer es
llamo y me asesoran las 24 horas del día al 137. Es solo para Capital Federal. Y si quiero ir, lo puedo hacerlo a Lavalle 1250, que es la oficina de violencia de la Corte Suprema, y las 24 horas hay un equipo. De hecho, si uno va a la mañana, el juez a la tarde puede ordenar la restricción después de hacer una evaluación con un psicólogo, un médico, un equipo interdisciplinario. Si uno vive en otra parte, no es de la ciudad de Buenos Aires, o incluso puede llamar al 144. Ahí brindan las 24 horas, asesoramiento legal, mandan una patrulla, uno puede ir y te dicen cuál es la comisaría de la mujer más cerca a la zona donde estás. Doc, se habla mucho de la rinoscopía, porque se ha pedido una rinoscopía. Él alguna vez había asegurado, y había hasta fotos, habían circulado, que fumaba marihuana, etcétera, etcétera. Una rinoscopía lo que hace es determinar si se ha ingerido cocaína. Sí, ¿Y qué puede cambiar esto? El abogado de Barbie Bellis ha presentado, Gabriel Iesi ha presentado 2 recursos probatorios. Una rinoscopía, que lo que se observa en la rinoscopía directa es ver si el tabique nasal está perforado, porque la cocaína, la inhalación de cocaína, produce una vasoconstricción y eso perfora el tabique nasal. Y ha pedido una determinación toxicológica en sangre y en orina para ver si había restos. Ahora, lo más importante en casos de violencia o de adicciones, hay que pedir un test proyectivo y ver a través de un test y de la grafología si la persona tiene cuestiones violentas o grafológicas. En la escritura sale la violencia y la adicción, diferentes textos. Entonces hay pruebas que uno puede hacer, la rinoscopía, puede hacer lo toxicológico, pero también es cierto que hay gente que deja de consumir y esto no sale. Por eso es importante estas pruebas para demostrar si una persona es adicta o no y si esto tiene que ver con la violencia que ejerce. Gracias, Doc. Enseguida seguimos. Señor Gustavo Carabajal, información de último momento. Alerta aquí en Canal 26. Vamos con la información urgente. En el diario del sábado, la policía desbarató 2 bandas de narcotraficantes, 2 procedimientos en Quilmes y en Pilar. Desarticularon 2 bandas narcos, hay 11 detenidos, más de 2.000 dosis de droga secuestradas.